go. 1, 2, 3, 4 steps I take from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14, 15, 16. Today's the day. Are you coming? Are you sick of being normal? I'm sick of being average. I'm sick of being mortal. I'm about to be a savage. I see a lot of things that I want, I will have them. I got a new mindset that I just established. I'll march through the cold with the nails on the pavement. I'll shovel that coal just to get out the basement. My story will be told, helping others make changes. I'll be so bold, they will watch in amazement. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start or will I keep waiting? Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start or will I keep waiting? Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Foot up on the pedal, pushing hard to the metal. Make a deal with the devil. Channel rage through my vessel into something that is special. Energy of a rebel, going up a level. I just wanna be greatness. I could feel changes. Turn a new page and tie up my laces. I will be the bravest. Break out of my cages. I will not be nameless. I will not be aimless. Am I gonna chase it? Am I gonna start or will I keep waiting? Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start or will I keep waiting? Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Go. 1, 2, 3, 4 steps I take from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14, 15, 16. Today's the day. Are you coming? Are you sick of being normal? I'm sick of being average. I'm sick of being mortal. I'm about to be a savage. I see a lot of things that I want, I will have them. I got a new mindset that I just established. I'll march through the cold with the nails on the pavement. I'll shovel that coal just to get out the basement. My story will be told, helping others make changes. I'll be so bold, they will watch in amazement. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start or will I keep waiting? Time is limited, quickly. ¿Me escuchan, gentita? Sí, todo se está escuchando. Perfecto. ¿Cómo están, gentita bella? Bienvenidos a una transmisión, gentita. Bueno, ya no la hacemos. Verán, quise comprobar el tema del horario para hacer las transmisiones. Quería ver ahora hacer la marmota, no hacerla después del reinicio, porque a veces, por ave circunstancia, me cuesta estar en las transmisiones después del reinicio. Bien porque salgo un rato con la familia y eso, y a veces se pasa horas y hasta volver a la casa, gente, ya es muy noche. Entonces, no sé, voy a ver qué tan apoyado es las transmisiones a esta hora para chequearlo, a ver si todo va bien. Por ahora estoy viendo si la configuración que estoy usando ahora es la óptima, porque debería ahora sí, gente, no sé si ustedes puedan ver en sus celulares, debe haber ya la calidad de 1920 por 1080, gente. ¿Okay? Quisiera que
que lo chequearan a ver si en sus celulares ya les aparece esa configuración. En ese caso tendríamos ya una calidad más apropiada para las transmisiones, gentita, ¿vale? Y un saludito para todos, espero que se la pasen muy bien. Uy, el buen José, gracias por renovar mi membresía, crack. Buenas, Tony, ¿cómo estás? Gracias a ti y tus consejos llegué a 141 millones de la marmota. Que sigas creciendo, hermano. Dale, un saludito para ti y espero que te la pases muy bien el día de hoy. Hoy vamos a ver también... Bueno, voy a probar la misma configuración y probar suerte, porque al final la marmota, gente, gira en torno a muchísima suerte, ¿vale? Ahora la tengo difícil porque en mi servidor hay un jugador que se sacó, pues, la arañita corona de llamas. Y esa arañita, gente, ya saben que tiene la habilidad de Godzilla y pega muy fuerte. Ese jugador ya la maxió y pues prácticamente pegó mucho a la marmota. No sé si lo logre vencer esta vez, pero bueno, lo iremos viendo, gentita bella, ¿vale? Por lo demás, gracias por estar aquí. Un saludito por el buen Ains, Guillermo, Mike, Camilo, el buen L, Chuy, Devani, Obed, Sharpness, el buen José, que ahí renovó membresía, gracias a todos. El buen Ángel, Smooth, Damián, ¿cómo estás? Borra la cuenta. Raúl, ¿cómo estás, crack? Alexander, Tokarashi, Motor City, Vicente, Afner, Unidad Transportes, ¿cómo estás, crack? ¿Quién más me falta? El buen DJ Valo, el buen René, William Solano, el buen David Ledesma, Rocky Letal. ¿Quién más me falta? Creo que ya están todos. Bienvenidos, gentita. ¿Sí ya está la configuración 1920, gente? Perfecto, sí está, sí, perfecto. Dice, ¿en serio, Tony? ¿Esa araña? Ojo, voy a probar a ver, me está interesando. Es que verás, tú te sacaste el Vindex. El Vindex es más para PvP, te diría. Tú lo que necesitas es la otra Mantis, crack. Es mucho mejor. Saluditos. ¿Cómo estás, Legoshi? Me nerfearon la marmota. Ya veo, crack. Voy a ver si en este caso yo no tengo mala suerte, ¿vale? A ver, gentita. Verán. Este jugador que les digo que tiene la arañita corona de llamas, pues me ganó prácticamente. ¿Dónde está? Aquí. Miren esto. Pueden chequearlo. Miren, pegó 970 millones a la marmota. ¿Ok? Y aquí lo pueden ver, el reporte lo compartió en Alianza. Yo me sorprendí mucho de ese ataque que hizo. Aquí lo pueden ver. Es un jugador, pues, obviamente que se compra los paquetes y así, pero no gasta muchísimo. Y miren, tiene la araña corona de llamas. Pegó 970. Se fue el clic mal, gente. Y ahí lo pueden ver. Utilizó la inflata de primera, le activó 6, pegó esto. Pero miren esto, la Bombi, la mejor que hay, gente. O sea, necesariamente necesitas las hormigas del meta. En este caso las hormigas de la selva para hacer un buen daño. Yo por ahora, como no he tenido suerte, no me sale Rimosus. Y por ese motivo tal vez estaría sufriendo un poco en el servidor en el que estoy por el tema de marmota. Obviamente si eres transportador contra las arqueras, pues es difícil competir porque es la unidad que hace más daño en el juego. Entonces, pues aquellos que son arqueros, por eso se recomienda mucho que sean arqueros, porque en diferentes eventos tienen mucha ventaja. En cambio, los transportadores hay que subirles mucho el daño y eso, y pierdes un poco el énfasis en subir vida para estar fuerte en PvP. En cambio, ir unidad transportador es más para estar en PvP, gente. Obviamente las arqueras también son full PvP, pero si le subes mucho daño, mira, tienes resultados como esto. Obviamente este jugador tuvo mucha suerte, ¿no? Y pues bueno, estadísticas, mira, tiene 1400 de daño, 178 de daño de habilidad aquí, 178. En esta hormiga tiene 182 porque aquí le ha puesto la mutación. Ya saben que hay una mutación, que es el tema de que las vas desbloqueando. Yo tengo la mutación de habilidad de ataque aquí en mi cristal dorado, solo que lo tengo con 6.6% nada más. Este hay que desbloquearlo, también es importante porque aumenta el daño de habilidad. Pero por lo demás, gente, vamos a probar suerte esta vez, a ver si logramos estar a tope. A ver, ya estoy en invasora, tengo activado bonificaciones de ataque y defensa. Vamos a ver la reforma, vamos a colocarnos, aquí tenía del pangolín, vamos a sustituirlo por daño a la marmota. Ok, y pongamos por si acaso el de invasión, ¿vale? Listo, gente. Vamos a armar la unidad que vamos a utilizar. Las chinchas y coraza dorada no la tengo en ninguna formación, así que estaríamos bien por esa parte.
Ya dentro de tal vez el próximo evento, si es que no me sale otra copia de cristal dorado, ya subiría a la cristal dorado 8 estrellas. Si es que no me sale, tengo que esperar al siguiente evento porque tengan en cuenta que cuando participas en el evento y llegando a 50.000 de honor, te dan estos fragmentos. Esto es muy bueno lo que hizo el juego. ¿Dónde están esos fragmentos? Están acá. Sí, aquí están. Mire, ya tengo 150 de estos fragmentos. Tú necesitas 200 de estos fragmentos para sacarte una hormiga que quieras. Yo me voy a sacar la cristal dorado. Con eso ya la subo 8 estrellas porque me hace falta una copia nada más. Y si me sale mucho más antes, perfecto, la subo de una, gentita. Así que ahí le damos a tope, gentita bella. Déjenme configuro bien esto del chat para poder leerles. Y listo, ok. Tomé 660 con T9 con la araña. Es que Vicente, ya has de haber notado, la araña es muy buena para PvE. Es que es la habilidad de la principal que tiene, que se acumula 7 veces. Y eso, gente, es mucho. ¿Cómo estás, C137? Bienvenido, crack. Un saludito para ti. Dice mi servidor 1 Tony hizo 973 millones con Mantis normal. Y hay otro full pay to win con más estadísticas, Insecto pay to win nuevo y pegó 820. Y tiene Treta, Perla y Berserker. Es que, Ainz, date cuenta, ya sabes que es tema de suerte. O sea, hay jugadores que tienen suerte y otros no. Por ejemplo, ese jugador que le haya activado así. O sea, muchos saben que muerte con la inflata se potenció. Y muerte, pues, usualmente para que pegue esto es tener suerte. Pero con la inflata se logra hacer eso. Ya, y si este jugador no tuviera la bombi, no llegaría a ese daño. Pero necesitas la bombi para alcanzar ese tipo de daño. Ten en cuenta, Ainz, que el otro jugador free to play me imagino que tiene bombi. Y el pay to win no lo tiene. Ten en cuenta que la bombi, pues, sin estrellas es mucho mejor que Tetra o Berserker. Entonces es tener hormigas del meta nada más, crack. Entonces es complicadito. La cosa es que te salen las hormigas. Si no te salen, pues a esperar que te salgan. Ahora sí, ya armé mi información. Acá tengo que cambiar la coraza dorada. No hay otra hormiga más para cambiar. Creo que en otras unidades tenía. Creo que debo curar gente. A ver si tengo aquí lastimados. Y aquí tengo lastimaditos. Vamos a curar a estos. Listo. ¿Cómo estás, Ash? Bienvenido, crack. Sí, vamos para el unge. Vamos a ver si tenemos suerte. Verán, voy a cambiar la formación. Vamos a poner chinches y cristal. Esta forma la otra vez sí me funcionó. Un poco, pero veamos si en esta vez podemos romper récord, gentito. Tony, la revisión de cuentas la vamos a hacer después del reinicio. Esa sí, usualmente lo hago en la tarde. ¿Cómo estás, Arnaldo? Aumenté 200 millones solo por tener bombi. Es que, Arnaldo, la bombi es otro nivel. En PvE se nota mucho, gente. Mucho. Es mucho, mucho. Es que hay que tener hormigas del meta. Si no las tienes, pues te vas a quedar un poco. A ver, voy a buscar una buena posición para ir a por la marmota. Quiero buscar una marmota que esté cerca de aquí. A ver. ¿Cuánto daño hace la cuenta que te dieron de arqueras? Hace 350 millones a la marmota. El mejor golpe que le saqué. Me parece aquí. Está en el... Es de los servidores del 922, creo que era. Es una cuenta no tan viejita. A ver, ahora sí. Listo. Ah, la reforma sí la activé, ¿verdad? Sí, ya la tengo activada. Vamos a hacer esto. Voy a activar de una vez la frambuesa por si se me olvida. Y listo, gente. Los talentos del insecto los tengo lo mismo que la otra vez. O sea, lo que marqué récord. Realmente no he cambiado casi nada. Lo tengo forma PvE ahora para ver en PvP cómo me va. Por mientras. ¿Cómo estás, del buen Fabián? Bienvenido, crack. Mi Ringmaster lo máximo que activa es 7 u 8. Es Maul, créeme que con la inflata se potencia un poquito más, pero es hasta esperar al evento de la selva, crack. Y lastimosamente el evento de la selva pues cuesta un poquito. Lo que sí te puedo decir es, Maul, esto sí es importante. Si tienes muerte, 6 estrellas, 7 estrellas, déjala ahí. Yo diría que en un futuro te va a ayudar. Hasta para PvP con inflata es un meta también. Muchos ya estaban descartando a muerte porque solita no activa tanto, le cuesta mucho. Pero con inflata como que sucede algo extraño que sí se potencia, crack. Como este jugador que sacó un buen daño en la hormiga de la muerte. A veces con suerte pegas bastante, eso sí es cierto.
A veces con suerte sí pegas bastante. ¿Cuánto andas en marmota? Mi máximo ha sido 900 millones de daño, crack. Vamos a ver en este golpe cómo nos fue. Aquí pegué 714, por ejemplo. A ver, 12, 9, 13. Muy mala activación, gente. Este sí fue muy mala activación. Para otra más. ¿Cómo estás, Benja? Hola. ¿Va a salir este juego otra vez partiendo con servidores de cero? No. Si me hablan de que yo empiece otro proyecto desde cero, por tema de tiempo no lo hago, gente. Si no, me gustaría hacerlo, les diría. Adlersi, inflate y muerte top. Adlersi, pero para PvP me dice Science. Tony, hoy entraré al Barrenland. Espero ganar. Dale, Alexander. Tú ya sabes que el tema de los eventos de temporada necesitan estar muy coordinados. Yo les diré en el evento que estoy del Barren, de la Selva Frondosa, tenemos bastantes probabilidades de poder ganar. Estuvimos luchando bastante tiempo en esta zona. Les quitamos la maravilla al campamento rojo que la tenía y les quitamos territorio. Prácticamente pasamos luchando mucho tiempo. Ya no tengo hormigas de temporada para curar. Hongo de temporada para curar. Y ahorita estamos planeando otros objetivos porque ingresar a la zona de ellos está muy complicada ahora. Necesito farmear un poco más de estadísticas para poder avanzar. Aquí. Veamos. Tony, ¿es mucha diferencia entre Dolly y Predadora? Claro, Dolly es muchísimo mejor, crack. La Predadora es malita. 724, Dios. Parece que hoy no vas a tener suerte, gente. Hoy no vas a tener suerte, les diría. 14. Verán, si es que no me está activando bien las hormigas, voy a cambiar el orden. Así usualmente hay que hacer. ¿Cómo está el top de muertes? ¿Quieren verlo? Verán. Solo está puesto para que no se vea. Ahí está, gente. Top de muertes va así. No es una selva así muy OP donde hay jugadores así como los super épicos. Pero va así. Yo estoy en el top 22. Farmeado 299 millones de kills he farmeado. Hasta ahorita. Es que estos jugadores, gente, tienen insectos 49 y así. Y como son del campamento rojo, tienen muy altas estadísticas. Listo, jetita. Ahorita están peleando y ya me quedé sin hormigas de temporada. 670. No. Hay que cambiar, gente. Hay que cambiar. Significa que si no te están activando bien, hay que cambiar el orden. Vamos a dejar la clásica. La que siempre uso. Y eso, miren. A comparación del reporte que vimos, yo tengo más daño que él. Pero siendo transportador, gente, aunque tengas más daño. Mira, yo tengo 1495. Con esta hormiga tengo 1500. Aunque tengo más daño que el otro arquero, pues me gana. Por el tema de las hormigas que lleva. Así que si eres arquero, pues vas a ganar a los transportadores fácil. Mejores hormigas free to play para la marmota. ¿Qué quieres? Arqueras, pero. Tony, en Barrenland una alianza no nos ayuda. Somos 2 versus 3. Es lo malo, crack. Si no ayuda es que tocó mala suerte. Es así. No, el juego no puede hacer nada contra esas alianzas que van así. Tony, ahorita te paso mi reporte de marmota en la alianza. Soy Nemesis. Dale, Marco. Sí, lo vi. Ya lo analizamos, crack. Sí, crack. El buen Nemesis, miren. Es un suscriptor. Aquí pegaste. Es que inflata, gente. ¿Qué digo inflata? Bombi es God. Hay que tenerla sí o sí. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Para transportadoras. Una formación que te recomiendo es esta, crack. Pero tienes que sacarle despertar a la coraza dorada y las chinches. Esto es lo mejor que hay hasta que vayas a la selva y te salga rimosos. Pero es tema de suerte. Dice Tony, las estadísticas del rojo no son tan altas como antes. La ventaja numérica pesa más. Exacto, Arnaldo. Más que todo, organizarse bien y no desperdiciar hongo, ni atacar directo y ese tipo de cosas. O sea, ya lo básico de las estrategias, ¿no? Déjame ver este ataque. Acá pegué 741. 11, 9, 16. Por ejemplo, miren, la cristal dorado pegó 16 aquí. God. O sea, si me pega así, bien. La chinche se durmió acá.
Y coraza dorada, ni qué decir, gente. Yo les diría una cosa. La coraza dorada ya no es como antes, lastimosamente. Antes tú veías coraza dorada pegar 18, 19, hasta 20 habilidades. Ahora ya no se llega ahí. Creo que máximo hasta 15 le he visto. Lastimosamente. Como que le han toqueteado poco. No sé por qué los devs hacen eso, gente. Ponte coraza dorada en primera fila, segunda chinches y en tercera cristal. Sí, sí, esa es la formación que usualmente hago. Tony, apoyo. Es que ya no tengo... No voy a escribir, no voy a escribir. Dice que defienda, gente. Es que ya no tengo hormigas de temporada. Ya me desgasté la pelea que tuvimos. Es que miren esto, gente. Pelear uno nomás contra todos es muy complicado. Dicen, el de Unsolved Aliens va a ser un nuevo juego muy parecido a este que juegas ahora. Me gustaría partir en esa cuando salga, si todos parten de cero. Si quieres empezar en ese, es un buen juego, les digo. Es muy bueno. Ahora, no es parecido a The Unsolved. O sea, sí tiene lo parecido de mejorar estructuras, sacar, ¿cómo es esto? Hormigas especiales y eso. Pero ahí... hormigas como estas, que son hormigas especiales, de este lado no hay. Hay hormigas soldados, sí. A estas se les denomina como hormigas especiales. Puedes llevar una rana. En ese juego se les llama mega bestias o algo así. No menos lo recuerdo. Es muy buen juego el de Unsolved Aliens. Yo estoy esperando a que salga. Ahí sí voy a empezar otra vez, sin duda, con todos. Lo empezamos, pero ya saben, como era una beta, pues todo se reinició. ¿Y ahora qué hago, gente? Estas dos hormigas no quieren activar. Cristal dorado está muy bien ahí. Que me pegue arriba de 300 es bueno. Ahora estas dos hormigas les está afectando un poco el no activar. Tal vez las cambio de posición. Tal vez la pongo chinches de primera. A ver qué tal. Voy a ver. Hasta probar que en una me golpee bien. Sí lo chequé, Marco. Este golpe estuvo muy bueno. Es que está, mira, bomba y muerte, que te peguen así, ya es gol. Mi cristal dorado pega como la muerte de él. La bombi... no tengo, las chinches no le igual hasta ahora. Es que lo que pasa es que chinches necesitas que active muy bien para que llegue ese daño. Si logra llegar a ese daño. Con Rimosus, que no la tengo. Uy, 851. Aquí estuvo bien. Mira, uy... hablando de que coraza dorada no activaba más de 15, ahora me quiere activar, gente. 18 habilidades me activo aquí. Pero esta chinches, gente, se quedó. Necesito que me active 300 aquí la chinches. Necesito que me active 300, gente. Vamos a ver si cambiando coraza a segunda me activa un poco mejor. Tony, la hormiga avispa de la selva. Arquera es la mejor para arqueros. La hormiga avispa de la selva. Verás, la hormiga avispa no es de la selva, es una hormiga pay to win. O sea, ya lo puedes sacar en eventos cuando salga. Hay que invertir dinero para sacar la hormiga avispa. La hormiga que es de la selva, crack, es la Bombi, la que conocemos. La Bombi, que es esta, crack. Esta es la hormiga de la selva. La hormiga avispa, esa es pay to win, crack. En transportadoras al empezar, ¿qué formación recomiendas para PvP? Y PvE, no me toca chinches. Por mientras tienes que usar saltarina, no hay más. Y saltarina de tercera, segunda diente gigante y de primera arqueada delgada para PvP. Creo que para guardianas, arqueras y transportadoras esa formación de arqueada, diente y saltarina funciona para las tres. Es muy bueno al inicio. Son hormigas que suprimen como arqueada y diente. Ahora la de tercera ya depende de tu suerte, ¿no? Qué hormigas te salga, pero por lo demás eso sería. De ahí para PvP, ahí sí tendrías que usar diente, saltarina y de primera cambiarías a coraza dorada. Cuando tengas despertar ya te ayudaría. Dice, ¿cuántas limosos necesitas en total para pasarle esas 2 estrellas rojas de chinche a Tony? A ver, si me sale la hormiga, necesitaría una para la primera estrella, dos copias más. Me sale la hormiga y 2 copias más, ya le paso las 2 estrellas de chinche, crack. Tony, ¿cuánto daño aumenta aproximadamente cuando consigues de 10? Antes hacía un poco más de 400 millones. Te aumenta unos 50, 70 millones más. Hasta con suerte unos 100. Es que depende de la activación de las hormigas, crack. A ver, aquí 9, 7. Uy, no me quiere activar bien estas hormiguitas. Qué rabia, gente. Bueno,
Veamos ahí. ¿Cómo estás, el buen Rodrigo? Gracias por renovar mi membresía. Buenas, Tony. Muestra el top de marmota del Shadow. Ah, ¿quieres que lo muestre? Ahorita lo muestro, ahorita lo muestro. Rodrigo. Tal vez... ¿cómo es esto? Sí, no, es que no inicié sesión aquí, Rodrigo. ¿Te acuerdas que no podía iniciar sesión con Play Games? Es que ahorita como estoy usando la versión de PC no me deja iniciar sesión en tu cuenta, crack. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido, Rodrigo Esteban, pero... podría mostrarle, pero en captura, crack. Hola, Tony. En la isla, la dificultad 4, ¿qué diferencia hay? Aumenta las unidades, o sea, es más difícil tomar las estructuras y los nodos se hacen más complicados de tomar también. Tony, para ser como robot, ¿cuánto dinero hay que invertir? Esas cuentas, crack, fácil, $500,000 tienen invertidos. O sea, facilito. Para llegar a ser como ellos. Pero ten en cuenta que ellos invirtieron desde que se crearon la cuenta. 785, 12, 10, 16. ¿Y ahora qué hago, gente? Estas dos no me quieren activar. Aunque sea la captura, crack. Listo, listo. Si es así, pásame la captura, pero por Discord, Rodrigo. Si es que puedes, crack. ¿Qué está pasando con Robot en la selva? ¿Se dejaron invadir la zona? ¿Serio? No lo había visto. Vamos a tener que hacer una pequeña transmisión de lo que pasó en la selva de Robot, gente. Tony, he visto que cuando las hormigas activan muchas habilidades y hacen mucho daño, a la siguiente agrupación el daño siempre baja mucho. O incluso 2 a 3 agrupaciones se duermen. Sí, no, es curioso eso. Tony, ¿cuál es mejor? ¿La del Ercio o Proata en Guardianas? La del Ercio. La Proata mejor, pero necesita sacarle despertar. En cambio, a Ercio no. Gente, se está durmiendo las hormigas. Ahí es lo malo. Ahí es lo malo. Voy a tener que cambiarme de marmotita. A ver, veamos una un poco más lejana. Listo, ahí estamos. Voy a tener que dejar así. Coraza ahora mejor de primera está. Me activó mejor a mí. Ponte en agrupación de 5 minutos. No, es muy largo, gente. Tony, ya tengo casi 100 células rojas para pasar estrellas de hormigas. Y aún no me salen copias de otras hormigas mejores. ¿Debería dejar de comprar o sigo acumulando? No, sigue acumulando, Tokarashi. Creo que más adelante te van a hacer falta. Dice Tony, para PvP, ¿qué me recomiendas con carriers? Coraza dorada con despertar al 10, saltarina con despertar al 10, chinches con despertar al 10 y cristal dorado sin estrellas. Usa cristal dorado de ley, Hisoka. Tercera línea, cristal dorado. Segunda, chinches, ya con el despertar. Y primera línea, coraza dorada. Así como estoy yo atacando yo. Tony, listo, ahí te las envié. Listo, Rodrigo. Déjame abro el Discord mío. Listo. Listo, perfecto. Ahorita la hago. Por mientras. Déjame leer mientras los comentarios mientras se abre. Tony, para empezar en guardianas, ¿qué hormiga recomiendas a un jugador que solo quiere guardianas? Para empezar, puedes usar cáncer negro. He visto que en PvP sí te puede ayudar. Puedes usar cáncer negro de primera línea. De segunda, diente gigante de ley tienes que usar. Diente gigante. Y de tercera, si te salió Mirme con morfismo, muy bien. Y si no tienes Mirme, pues usa saltarina. Hasta que puedas conseguir una hormiga ahí top. Es pura suerte y supongo que cuando pongas mucho te llevas todo lo positivo. Y por eso después te va peor. Es que suerte, gente. O sea, sí. Por ejemplo, miren. Yo cuando llegué a 900 millones, pero fue cuando activó así. Tus hormigas deben activarte así, 18, mira. Ahí es cuando los chinches llegaron a 337.
Y la coraza dorada no activo tanto, pero para llegar a esto, gente, es que Chinches te active así. Y usualmente Chinches no siempre llega a esto. Entonces, como es suerte, eso es lo que necesitan, gente. Gracias, el buen Tony. Siempre viendo tus directos en comentar. Dale, te agradezco mucho por el apoyo. Tony, no sé, te hará un poquito raro, tal vez. Podría ser de que las hormigas necesitan que pase cada cierto tiempo después de hacer un ataque. A la marmota se hace un ataque y dentro de 5 minutos otro. Es que no es algo raro, gente. Es tema de suerte. Tengan en cuenta que el juego es con probabilidades. Entonces, puede que no tengas muy buena suerte y todos los ataques peguen muy bajo. ¿Con cuál puedo usar la inflata para marmota? Inflata. De ley tienes que usar con un miedo a la muerte, crack. Ya has visto que muchos se potencian mucho con eso. ¿Puedes mostrar las hormigas? Listo, verás. La que te hablaba. Cáncer negro es esta. Cáncer negro, cáncer negro. Esta. Este es cáncer negro. De primera línea. De segunda, diente gigante. Sería esta. Y de tercera, la Mirme. Es de ley eso al inicio del juego. Pero si no tienes suerte que te salga la Mirme, es fácil, usa saltarina. Que es esta de aquí. En tercera línea. Tiger, suerte, dale, crack. Déjame ver este. Acá pegué 736. No tengo suerte, mira esa corazadora como se duerme. Por ejemplo, aquí activo un poquito más las chinchas, pero necesito que active por lo menos unas 15 para que pegue 300 mínimo. Y así pueda hacer un poquito más de daño. Verán, hay de los servidores nuevos. Les voy a mostrar un reporte de acción. Para que cheque. Listo, gente. Miren esto, gentita. De los servidores nuevos. Uy, esto es una barbaridad. Verán, estaba en planes de hacer transmisiones con una cuenta que nos iban a prestar para presentarles a los jugadores promesa que van a ser en un futuro los que van a enfrentar a los jugadores más fuertes del juego. Esto creo que es del servidor 900 y algo más. Y hay jugadores que ya pegan 2.5, hay otros que pegan 3.5 y así. Hay muchos jugadores en esos servidores nuevos que están alcanzando este tipo de daño, gente. ¿Okay? Servidores casi nuevos. Estamos hablando de los del 1000, 1100 y así. O sea, si hay jugadores que ya están llegando a esto, gente, tengan en cuenta que posiblemente ya se armen alianzas, que los jugadores, los que tenemos ahora de los barrios épicos, sin duda ellos van a enfrentarse contra esto. Es cuestión de tiempo nada más. Mientras ellos sigan avanzando en los eventos y se igualen con los eventos y eso. Y salgan hormigas para sus grupos y ese tipo de cosas. Porque da la casualidad, gente, que aunque tú seas un jugador muy antiguo, los servidores nuevos al final te van a ir a alcanzar. Lo que hace el juego es que saque eventos donde muchos pueden ganar muchas cosas para subir sus cuentas y así. Y te logran alcanzar. Lo curioso de esto es que el tema de eventos y ese tipo de cosas para servidores nuevos sigue apareciendo con más frecuencia para que esos servidores con el tiempo se igualen con los servidores antiguos y pues los antiguos no tengan más ventaja entre los nuevos. Entonces es algo natural que suceda. Y esto es un claro ejemplo de cómo jugadores, pues nosotros ni imaginar un año de juego o más de un año de juego, gente, este tipo de daño solo los super ballenas hacían. No sé si este sea un super ballena, pero sin duda, gente, ya jugadores con que tú ya sepas qué insecto quieres sacarte o qué enfocarte, ya sabes qué es lo que debes hacer para sacarte un buen daño. Y esperar un buen golpe nada más. Y es así, gentita. Esto sin duda ya los vamos a ver en enfrentamientos muy buenos, gente. Así que pilas en eso. Para acá la batalla. ¿Cómo estás, Yuki? Un saludito para la hermosa gente de España. Bienvenidos, gentita. Ahora sí. ¿Cuánto pega aquí? No vi. 736. Qué mala suerte estoy teniendo. 9, 13, 3. Tony, mi ataque más fuerte fue de 74 millones la marmota. Buena raid, poquito a poquito tú ya sabes. Hola Tony, ¿qué formación me recomiendas para daño a marmota? ¿Pero quieres de arqueras o transportadoras, crack? Dice, debería un grupo de tiradores entrar si el daño... Debería un grupo de tiradores entrar si el daño aumentará. Ah, tú hablas de que si un grupo u otro jugador entra, mi daño puede aumentar. Realmente te diría que no, es que es mucha suerte. Tony, ¿cuál es mejor de empezar en evolución y flora mutante para guardianas? ¿Tienes que mejorar solo vida
y defensa para los guardianes, nada más. Si le subes daño es desperdiciar el potencial que tienen tus guardianas. Por eso es que guardianas, en el video que les mencioné de las guías para los novatos, es que guardianas es una unidad muy complicada de subir porque hay que enfocarse en vida y en defensa. Entonces si le subes daño es para hacer más daño, pero esa unidad no se enfoca tanto en eso, sino para aguantar mucho el ataque y ese tipo de cosas. Son unidades más defensivas. Entonces, como su propósito es ese, en Marmota les va muy mal. Eso sí, si ustedes van a atacar con guardianas, un transportador les va a vencer muy fácil. Y un arquero ni se diga, gente. 726, 79. Mira esta activación, gente. 79. Verán, voy a hacer una agrupación de 5 minutos, a ver, para hacerles caso, a ver si es que me va mejor. Dice 1056 es una granja. Es esa granja. Mi agrupación tiene apenas 4 estrellas y soy del 1218. Entiendo. Es que recién vas empezando, crack, así que poquito a poquito. Hola Tony, ¿qué formación corre mejor? Dolly 2 rojas, Longi 5 estrellas, Berserker 2 estrellas. O Adelerci 4 estrellas, Muerte 2 estrellas, Berserker 2 estrellas rojas. Nuevo insecto. Ah, si llevas con el nuevo insecto, mejor juega con Adelerci, Raider. Mejor juega con Adelerci. Así juegas formación mixta y te va muy bien. Al fin pude superar los 100 millones de Marmota. Pronto supero a Robot. Dale, Dana. Y felicidades por ese récord. A poquito. Ya verás que vas a pegar muy bien. Pero es cuestión de suerte, ustedes ya saben. Miren, yo no estoy teniendo suerte. El máximo golpe que he pegado es 800... Ni 800. Sí, 851 es el máximo, mira eso. Mi máximo golpe. Y este jugador Nemesis, difícil alcance, gente. Muy difícil. Si no saco Rimosus, muy complicado alcanzar a ese jugador. Tony, la otra semana abriré 220 huevos supremos que he estado juntando por mucho tiempo. Mándame suerte para que me salga la repetida de la muerte. Ray, yo te diría espérate. De aquí estamos julio. Para agosto va a llegar el 9x10, crack. Yo te diría que te esperes para ese evento y así tiras con más suerte. Porque abres 9 huevos y el juego te los toma como 10, te regala una incubación más. Podría ayudarte, crack. Mejor 60 minutos, no mucho, gente, 60 minutos. No sé por qué la Marmota la dejan con agrupación de 60 minutos, gente, no tiene sentido. Debería tener máximo hasta 10 nomás. ¿Cómo estás, Canet? Hola, Tony. En estos meses he mejorado. Hablas de que has mejorado. Antes tenía bala, arqueada y muerte, pero le cambio por Dolly, Acacia y Berserker. Buena, con eso te va a ir mucho mejor, sin duda. Tony, tengo una flor de diablo 8 estrellas y la mantis normal 9 estrellas. ¿Y cuál es mejor como ayudante? Por ahora deja la flor de ayudante, crack, hasta que la subes a 9 estrellas. Ya cuando la tengas a 9 estrellas la flor diablo, la pones de principal y mantis de ayudante. Yo solo hice 164 millones a la Marmota. Ya veo, Bet. Pero todavía es que no tienes altas estadísticas, ¿verdad? Aquí lo que importa también es el daño de habilidad. Por eso es importante. El próximo video que voy a subir al canal, gente, para los que están ahí empezando y les va a ayudar, es el tema de las guías sobre el tema de la clase de reinas, gente. Ahí les voy a enseñar algunas cositas que ustedes no deben saltarse porque es bien importante eso, más que todo por las mejoras que da también. Tony, ¿cómo se consigue el caballero negro guardiana? Es pay to win nada más, Eric. O sea, vas aquí a eventos y a veces llega, por ejemplo, este evento que ya está por terminar. Aquí a veces, en este o en otros eventos, aparece caballero oscuro y se lo saca solo con dinero, Eric, lastimosamente. Tony, ¿qué pasó con el que había abandonado su cuenta y la volvió a subir y compró la hormiga avispa luchador y se volvió pay to win? Verás, yo le estuve escribiendo y después ya no me contestó. No sé si seguirá jugando o algo así, o se decepcionó, no sé qué pasaría, crack. Entonces esperaré a agosto, Tony. Dale, Raid, sí, te diría que esperes, para que aproveches ese que te regala uno por cada 9. Gracias por la información. Dale, Raid. Mi ataque solo tengo hasta 780. Ah, entonces si tienes 780 es normal tu daño entonces. Poquito a poquito. Más que todo el ataque y el daño de habilidad y ataque de habilidad, esos son los que deben subir a tope, gente. ¿Cuánto dinero cuesta el caballero negro en dólares, Tony? Más o menos una copia de 250 a 300. Con suerte en eventos. Con suerte te digo, hasta 250 o 280 te lo puedes sacar.
pero máximo haciendo compras durante los 5 días que hay del evento y haciendo misiones diarias y todo, porque el juego haciendo misiones diarias te regala $50. O sea, prácticamente si quieres sacarte el mismo día son $350 una copia de una hormiga. Y si te esperas los 5 días del evento haciendo misiones y eso te ahorra $50. Y así es como te lo sacas un poquito más económico. Y con suerte hasta 280 o 250. Pero ya es caso extremo de mucha suerte. Más o menos eso. Es que este juego sí es carito, gente. Soy tiradoras. Tengo diente gigante, saltarina arqueada, delgada, hormiga a la muerte. ¿Cuál debo poner en primera fila, segunda y tercera? Tú, Edwin, querías, pero para PvP, ¿verdad? Déjame ver. Formación que recomiendas para daño a la marmota. Ah, ok, para PvP quieres. Verás, en ese caso tienes saltarina, hormiga a la muerte. Perfecto. Para PvP prueba esto, Edwin. Diente gigante de primera, saltarina de segunda y muerte de tercera. Eso es lo que debes probar por ahora. Hasta que más adelante subas coraza dorada. Coraza dorada te va a funcionar más que diente gigante. Pero tienes que estar con el despertar. No sé si en tu servidor ya apareció el evento de despertar, Scar. Déjame ver aquí cuánto pegué. 696. Me fue muy mal todavía. Esperando 5 minutos. 10, 10, 14. Es que mira esto. Hoy ha estado perezoso estas dos hormigas, gente. Bueno, no tanto. La coraza en un reporte me activó 15 y ahí es donde pegué casi 850. Pero aquí las chinches como que están ahí tristonas, gente. Caballero negro, si vale la pena en guardianas, Tony. ¿Conoces algún jugador full guardianas del rango de robot? Claro que sí. Es la mejor hormiga pay to win y de PvP que están ahora en meta, crack. Ahora que le añadieron despertar es invertir un poco más de dinero para sacarle un despertar, crack. Y es muy meta. Es mucho mejor que Ata Espinosa ahora. Con el despertar se potenció mucho. Tony, ¿qué tengo que subir para velocidad de combate? Verás. Primero en la evolución, ¿vale? Cuando ustedes van empezando, la velocidad de combate la consigues en combate avanzado, llegando a estas últimas mejoras. Aquí recibes velocidad de combate para transportadoras, arqueras y guardianes. Una vez completes esto, lo único, y a partir de aquí en la evolución donde vas a conseguir velocidad de combate, luego del combate avanzado, es en la evolución de las T10, ¿vale? Pero esto lo consigues en ciertos puntos. Si tú sigues avanzando, pum, acá. ¿Listo? Aumentar la velocidad de combate de las hormigas transportadoras. Acá de las hormigas guardianas. Y acá de las hormigas arqueras. ¿Ok? Ahora, a partir de aquí ya no vas a sacar más velocidad de combate. Lo que te va a dar más velocidad de combate es el insecto. ¿Vale? Entre más estrellas tenga, más velocidad de combate te va a dar. Y también sus talentos. ¿Ok? Mira, ten en cuenta esto, el insecto. El insecto, dependiendo de las estrellas que esté, te da velocidad de combate. Aquí pueden ver velocidad de combate. Yo tengo 140 porque los de sinergia en sus talentos ya no te ofrece velocidad de combate. Esta excepción de estos nuevos insectos, ¿no? Bueno, aunque este ya es de la generación pasada. Ahora con el nuevo insecto de guardiana se empezó la nueva generación. Vamos acá a los insectos. El ambipligio, la luchadora y el Vindex son insectos de la generación pasada. Estos insectos ya en sus talentos no tienen velocidad de combate. Estos son de la generación pasada. Y los que son predecesores, o sea, los de la generación antes de que llegaran estos, pues ellos sí tienen en sus talentos para subir velocidad de combate. Estamos hablando la mantis boxeadora, que en sus talentos sí le debe subir velocidad de combate. En cambio, los de nueva generación que tienen sinergia ya no les debe subir esa parte, ¿vale? De esas dos formas puedes subir la velocidad de combate. Pero ten en cuenta que entre más estrellas tenga el insecto, más va a subir. Pero el tope es, por ejemplo, la mantis luchadora solo tiene 120, pero en sus talentos le sube hasta 140. En cambio, por eso te digo, los de sinergia ya compensa que no tengan sus talentos. Así que podrías aprovechar otros puntos en otras cosas, ¿vale? Ahora, a partir de aquí, lo que va a sacar velocidad de combate es en el hongo, ¿vale? O en la flora mutante. Esto también voy a subir una guía renovada al canal para que lo vean. Para que vean más específico. Aquí cuando ganas bioesencias, aquí puedes subir velocidad de combate. Por ejemplo, aquí ya la tengo hasta nivel 2. Si quiero subir de nivel 2 a nivel 3, me dice que la velocidad de combate ya no aumenta. Eso quiere decir que lo mejor aquí en el tema de las células es subir célula gen bacteria, el tema de la medallita, en nivel 1 todo. ¿Okay?
Nivel 1 aquí, luego nivel 1 acá, luego nivel 1 aquí y luego nivel 1 acá. Ahora ves, ahora si tienes los 4 nivel 1, ahí sí empiezas con el nivel 2, acá el nivel 2 y acá sería nivel 2. Aquí me hacen falta 2 nivel 2. Una vez ya subas todos a nivel 2, en nivel 3 ya no te van a dar velocidad de combate. Luego de esto, lo que da velocidad de combate es el meteorito, gente. Ahora el meteorito, igualmente, si subes las medallitas te va a dar velocidad de combate. Solo que igualmente si llegas a nivel 3 ya no te empieza a dar velocidad de combate. Eso quiere decir que esto tienes que subir hasta máximo nivel 3, nivel 3 y nivel 3, ¿vale? Si subes esto a nivel 3 vas a recibir más velocidad de combate. Y por ahora son las maneras de conseguir velocidad de combate. También hay las reformas, ¿ok? Dentro de las reformas, en el tema de la cooperación de la reforma, también puedes subir la velocidad de combate que aquí pueden ver en transportadoras. Pero esto es muy complicado de subir porque necesitas muchas cosas. O sea, aquí es este tema de la esencia de la reforma. Y esto en la tienda VIP solo consigues 2 por semana y tardas mucho en conseguir y así. Entonces ya es cuestión de cómo ustedes se organicen para esto. Solo los jugadores más pay to win tienen esto a nivel 15, a 20 y así. Porque ellos siempre compran ese tipo de cosas, ¿no? Y así que lo pueden chequear, ¿vale? Sí, vamos a agrupar acá. ¿Cuánto pega aquí? 800 pega aquí. Tan mal. 9, 13, 16. Es que miren, 16, 13, 9. Estas chinches no me quieren activar mucho. Esperemos que en una se luzcan un poquito. Dice, y eso que ya tengo Flor Diablo a 9 estrellas y tengo arqueada 5 y punta de lanza carmesí muerte. Lo que pasa, crack, es que Obed, la arqueada no es buena para PvP. Te diría que la cambies por coraza dorada. Hazme caso, crack. Tony, ¿cada cuánto tiempo aparece ese evento que me mencionaste? Cada 3 meses. Entonces, si ahorita va a aparecer en agosto, para septiembre, octubre, en noviembre o diciembre ya estaría llegando otra vez. Cada 3 meses llega, crack. ¿Qué sería mejor? ¿Coraza dorada, Salticus o la Jumper o la Saltarina? O solo 8 estrellas desbloqueadas para PvE. Salticus. Verás, Salticus no te la recomiendo mucho para PvE. No es una hormiga que se enfoque en hacer mucho daño. Sin duda, coraza dorada sí. La Saltarina también. Yo te la diría que cambies a Salticus por otro. Por acá dice Tony, ¿qué hormigas son buenas gratis para pegar a las arqueras? Verán, para pegar en arqueras lo que es mejor es esto, gente. Miren, ya, este es un claro ejemplo de que sí o sí, de Ants Free. Estas hormiguitas, gente. Son hormigas gratis que ofrece el juego. Con esto saca un buen daño, gente. Tony, el insecto Platyphira Meli es buena sacarla. ¿Cuál es ese insecto, crack? El insecto Platyphira Meli. ¿Cuál será, gente? ¿Cómo estás, Jordan? Bienvenido. Estas son. Este es very good. A ver, veamos. 651. 655. Uy, es que esa chinche, gente. No puede ser. No me quieren activar bien. ¿Cómo está Jesus? Bienvenido. Tony, en los meteoritos, ¿cuál pongo de principal? Yo tengo de principal el segundo meteorito. Porque tiene más probabilidades de que se active. Dice, tengo todas las evoluciones, pero no tengo desbloqueadas guardianas y transportadoras T9. Ok, tengo todas las evoluciones, pero no tengo desbloqueadas las guardianas y transportadoras T9. Solo arqueras. Y ya voy por T10. Solo tengo un 16% desbloqueado, haciendo en zonas de guerra full. Canet, muy buen objetivo. No subas todavía a las otras T9 porque vas a desperdiciar restos de criatura por ir el objetivo principal, que es las T10. Una vez tengas las T10 ya sube las otras a T9, no hay problema. Lo importante es tener una formación full T10 y listo. Tony, prueba con chinches en primera fila y te apuesto que te funciona. Ya lo estuve probando. ¿Cuántos ataques me queda? Ya ni modo, gente, ya me quedan 4. Voy a probar las chinches de primera, a ver si me funciona así. Y no, déjenme cancelo. A ver si me uno a algún jugador. Tal vez esta marmota me trae suerte, gente. Vamos a ver. Vamos a ver.
Dice, ya regresé. Se me descargó el teléfono. Ya veo, crack. Esta gente. Pero hay algo. Está todo ok. Tony, arqueada, diente y muerte. ¿Sigue funcionando contra hormigas de la isla? Sí. Hasta las de la isla. Pero si te salen las hormigas de la isla son mucho mejor que uses a ellas, obviamente. Pero te van a ayudar para combatir contra ellas. Ya para las hormigas del Baran ya es complicado, crack. Ya es complicadito, ahí sí te digo. Complicadito. Pegué 800 con este. 13, 11, 15. No estuvo tan mal la activación aquí. Solo que esta lora es muy buena, gente. A765, 9, 13, 13. Está activando casi igual. Déjame ver si agrupo otra vez. Creo que agrupo otra vez para unirme a ello. Tony, ¿el último insecto que salió vale la pena tenerlo? Ah, el último. Sí, se llama ese insecto. A ver, déjame ver. Ah, cierto que se llama así. Platifia Meli. le vas a llamar Meli mejor para no complicarnos. Oh, es muy bueno, pero para PvP. Es muy bueno, pero para PvP, gentita. Ya saben que las guardianas son full PvP. Más que todos los talentos que tiene se enfocan en subir mucha defensa y vida. Esa agrupación no es. Bueno, ya se tiene que agrupar. Tal vez esta marmota me trae suerte. Creo que odia a la hormiga de la muerte. Me es muy inconsistente al momento de atacar la marmota. A veces activa 10, 12 habilidades y otras solo 5. Es normal esa hormiga, crack. Lastimosamente es muy inestable. Pudiera estar pegando 800 millones, pero la única hormiga que tengo es muerte. Necesito inflata y bomba. Jordan, es eso. Yo también necesito lacrimosos para pegar fácil y llegar a mi 1G de daño. Ni con suerte ahorita pegando llego a 950, por ejemplo. Dice Tony, mi plata está en 4 estrellas y 60 millones de rango. A ver. Puedo leer el comentario completo. Está por acá. Ah, haces 48 millones. Ah, ok, Brandon. Ok. A ver, esto debe ser. Lo chequeamos aquí. Y dice stats. ¿Dónde está? Arms inflata. Aquí está 6. En estas estadísticas. El tema del daño de habilidad. Esto es importante, gente. Si no tienes mucho daño de habilidad, tus hormigas no pegan tanto también. Y el ataque es importante. Tony, la isla, las dificultades, ¿me podrías explicar, por favor? Verán, en la isla depende qué tan fuerte es una alianza para que te agrupen en cierta dificultad. Tú no puedes escoger qué dificultad te asigne el juego, ¿ok? El juego te asigna de forma, no sé qué tome en cuenta, pero al final toma los jugadores más fuertes de tu alianza. Por eso si en tu alianza hay jugadores muy fuertes, ya te va a tocar un emparejamiento con dificultad muy alta. Ahora, si entras en una dificultad muy alta, las estructuras son más difíciles de tomar, los nodos son más complicados de tomar. Eso nomás se aumenta en la dificultad. ¿Okay? Y ahí tema de luchas y este tipo de cosas no difiere mucho. Pero lo hace así el juego para que todos pues estén más nivelados, ¿no? A mí la muerte me resulta mejor que Berserker, rompo mis récords. Berserker, gente, ya no se usa mucho ahorita con los jugadores full OP, les diría. Uy, están haciendo agrupación. Veamos cuánto pega aquí. 864. Con esto subí 10 millones, 14 millones más de daño. Aquí activó la hormiga, la coraza dorada 15. Pero las chinches no me ha activado arriba de 300 millones, gente. Ahí es cuando pues ya no puedes buscar un buen daño, gente. Me quedan 2 ataques. Si en estos 2 ataques ya quedar ahí en la F, gente. Dice, ¿por qué tienes el escorpión normal de ayudante? ¿No puedes poner otro insecto? Sí puedes poner. Puedo poner el avispón, pero les diría que es que el avispón
con el tema del daño verdadero que tiene, que es el tema de que vulnera parte de la defensa de la habilidad, no me sirve aquí. O sea, si pongo un insecto otro, pues no va a ayudar. Si tuviera Cicindela, otra cosa fuera, gente. Tengo 415 de vida y 1.2k de daño. Creo que estoy bien, bro. Estoy bien, ¿no? Sí, estás bien. Estás muy bien. Siendo arquero sí está bien. Para el servidor que vas y todo. Andy, ¿cómo estás? En el servidor 949 hay un jugador que llega un G de daño a la marmota y con T9. Que jugadores que gastan mucho, claro. Dice, ¿alguien sabe cuánto dinero llegar a 600? Chiquizón. Son más o menos... ¿Cuánto dijo el buen Soul otra vez? Como $1500, algo así dijo el buen Soul que era. Más o menos, crack. Sí es caro llegar ahí. Tony, el tema de las medallas, ¿es necesario ponérselas para que activen las habilidades descritas? ¿O son como las skins? Solo por tener... Sí, son como las skins, Jesus. Solo con tenerlas activadas ya aplica la bonificación. Ya si tú te colocas una medalla y otra es por adorno nada más. Tony, ¿en qué top de marmota estás? Ahorita segundo. Y aquí no me bajan, pero el top 1 difícil que lo venza, gente. Y dice, ¿por qué no tienes Cicindela? Porque no quiero comprármela, creo que en un futuro la van a regalar, así que quedaría en F si me la compro por mitad de precio. Ni en evento está saliendo, así que quiere decir que más adelante posiblemente salga en eventos, gente. Ender, ¿cómo estás, crack? Tony, ¿hay la posibilidad de que un jugador free to play con suerte le gane un pay to win? Sí, claro que sí, pero si es una ballena así como robot y tú eres un jugador así free to play, no le vas a ganar. Pero alguien que gaste así más o menos y eso, con suerte sí les puede ganar. ¿Después de cuántos días se puede abandonar la isla perdida? Uno de mis R4 nos inscribió por accidente. Se puede abandonar después de 15 o 18 días aproximadamente. Casi a la mitad del evento. En esos días puedes abandonar. Cicindela es la que está ahorita en el paquete. Bueno, en mi paquete no está ofreciendo ahorita. Ahorita están ofreciendo el escorpión fluorescente. Tal vez en otras tiendas puede que está ofreciendo la Cicindela. 745. F, gente. Mi máximo daño fue 864 esta vez. Creo que ya no me quedan más ataques. Sí, ya no me quedan más ataques. Esta vez les diría, gente, muy mala suerte. Muy mala suerte. Hola, Tony, ¿por qué tan temprano? Gisela, ¿cómo estás? Quería ver qué tan apoyado era las transmisiones a esta hora, te diría. Para ver si lo hacemos a esta hora de vez en cuando. Tony, cuando miras cuentas para ver qué debo mejorar o por qué rama ir en insecto. Hoy voy a analizar cuentas de suscriptores, pero es después del reinicio, gente. Para los que estén apuntados, me deben escribir por Discord y lo revisamos en directo, gente. Me refiero al paquete de insecto. Ah, no están ofreciendo Cicindela. ¿O sí? No es Cicindela. Están ofreciendo el Icepawn. Cicindela vendría después de este. Ese sí valdría la pena, te diría. Tony, ¿le puedes mandar un mensaje a mi amigo Elche? ¿Qué mensaje le mando? Un saludito a tu amigo, crack. ¿Cuándo tú crees que en algún momento pondrán la hormiga para poder... A ver, pondrán la hormiga para poner en el paquete 25 de las hormigas? No lo sé. No sé si las hormigas vayan a añadirlo en ese paquete, te diría Ains. Voy de primero en la revisión. El buen de Bunny. Me imagino que sí. Sí, pero no te olvides de Bunny de enviarme mensaje, crack. Porque a veces se me olvida responderles y así. O me distraigo y se me olvida, gente. Me compré la araña y es muy buena. Claro que sí, sin duda, gente. En mi tienda en el 1306 está la Cicindela. Ah, ya veo. En tu tienda sí te sale. En las que estamos en servidores antiguos, pues no, gente. Tony, ¿guardo huevos para el evento de agosto? Sí, podrías hacerlo. De una, dale de Bunny. Ahí podemos analizar sus cuentitas, gente. Por lo demás estamos muy bien, ¿vale?
Verán, gentita. Voy a ver si me cambio. Me voy a cambiar de cuenta a la cuentita del buen Naret. Voy a ver si ha atacado la marmota. Y si no, pues podríamos hacer ataques en esa cuenta, gente. Para que ustedes vean una cuenta muy fuerte ahí en... Listo, gente. Ahí estamos. Tony, ¿será que Tetra sale en el paquete de 25? No creo. Pero así como sucedió con Salticus y Proata, posiblemente la ofrezcan con fragmentos. Y no valdría la pena invertirle, te diría. O quién sabe, ofrecen otras hormigas. La Bombi es mucho mejor, crack, sin duda. Pero es suerte. Tony, para guardianas, ¿qué insecto es bueno? Del paquete de $25. El escarabajo de hierro, la avispa. El escarabajo de hierro, sin duda, crack. Es por la velocidad de combate y te ofrece otras cositas. Sí, ha hecho los ataques a la marmota ya. Ver. Sí, ha hecho ataques a la marmota. Pegó 1.2. 1.2. Pegó 1.384, miren. 1.358. Pero acá es cuando marcó el récord, gente. A ver cuánto pegó aquí. 384. Es que miren, rimosos. Hay que tener rimosos sin duda, gente. Por acá dice, por ejemplo, a mí me dejas en visto. ¿Serio? ¿Te dejé en visto? Tienes que enviarme otra vez mensaje, crack. Porque a veces le doy clic y me ocupo en otro y me olvido de responder, gente. Tengo avispa igual. Quiero ver si saco el insecto de hierro. Es que el de hierro, gente, es más enfocado a PvP. Por ejemplo, si usas la avispa, vas a hacer más daño de habilidad que el escarabajo de hierro. O sea, vas a hacer más daño en marmota si es que utilizas arqueras. Porque con guardianas ni loco utilices, porque no va a hacer mucho daño. Pero más enfocado el de hierro en PvP sí es. Es que te da más vida, más defensa. Es más enfocado a full PvP sin duda acá. Es así. Miren, es que esta es una cuenta que tiene 3 apariencias. Mira, para llegar a 1.3 tienes que tener estas hormiguitas así. Y tener rimosos y todo. Y tener 1900 de daño. ¿Se dan cuenta? 1900 de daño. Ahora, un jugador arquero con 1900 de daño fácil llega a 1.6, 1.7, 1.7G, 1.6G así. Fácil, un arquero. Porque las arqueras tienen más daño. Si tú eres transportador, pues difícil te va a ser darle batalla a los que son arqueros. A la final es también tema de activación. Deja ver aquí el top de marmota del servidor del 501. Ver cómo van. Justo hace poco han hecho agrupaciones. Bings va con casi 4G. And Me 3.8. El buen Fuel. A ver. Mira, el buen Fuel de Flame hace 2.1. Y Fuel de Flame casi tiene las mismas estadísticas que Naret en daño y eso. Pero le gana a Naret. En top 9 está esta cuenta ahorita. 1.3, 1.4. Y pues se complica, gente. Se complica hacer buenos daños ahora. En este servidor está complicadito ahora que llegaron los de bar. ¿Qué más está por aquí? Ice, Max, Hunter. Bueno, ahí. Ah, verán, como estamos aquí en este, vamos a chequear qué es lo que pasó. Que han invadido, que han querido invadir los azules. No les diría. Pues si los azules entraron a las... No, hasta ahorita veo que los azules... Bueno, miren esto. En este punto sí han entrado los azules. Por ahorita están en tiempo de protección. En este está peligrando. ¿Quién se dejaron vencer aquí? A ver quién estaba por acá. Estos son los de MP. Tal vez los de MP estaban muy desgastados. Pero acá está Cole. ¿Qué pasaría? Aquí han entrado en la zona, gente. Si tienen razón. Hasta les han robado una estructura.
Uy, están en problemas los de Call, gente. Y esto es extraño porque hay jugadores muy fuertes. Déjame ver el top de muerte ahorita. Top de muerte, Robot ya va por 8.3G, MC 4.3, Soul va 2.4. Ok, AT 1.3. Vale, tal vez la actividad de los azules es mucho más alta ahora. Se está costando ahorita, gente. Cosa seria, les diría. Ok. Cuando haya una pelea buena, gente, voy a hacer sí o sí transmisión esto. No me lo va a perder. Sin duda, Robot, gente, todos se tanquearon ahí. El Robot se tanqueó full, daña todo. Lo que pasa aquí es que en Call no hay mucha actividad, es lo que pasa, gente. Claro, no está muy activo, les diría. O sea, siempre luchan los mismos. Siempre van a ver a MC, a D, Soul, a Robot, a Fuel the Flame, a la cuenta de Nared, porque él sí estaba apoyando en las luchas. Y a los demás, pero casi son los mismos de siempre, les diría. ¿Cuántos días falta? ¿Quieres ver los kills de Alianza? Muerte de Alianza. Ahí va. Call va con 29. Que Call solo Robot tiene 8 ya. Es clásico que el campamento rojo tenga más kills porque tiene más bonificaciones al inicio. Ahora, como ya entramos en el periodo de delito que se desbloquea, donde los azules construyen más rápido y destruyen más rápido las torres, pues tienen más ventaja. Ahí es donde el campamento rojo tiene que tanquear mucho. Esto quiere decir que estas alianzas pues están muy activas. La actividad vence mucho a la fuerza, gente. Quien aguanta mucho más en peleas, que este tipo de emparejamientos, gente, ustedes se dieron cuenta que casi son las 18 horas de pelea que hay. Digo 18, las 16 horas de pelea que hay, gente, son a full, no se detienen. Qué locura, gente. ¿Cuántos días falta para que termine? 17 días aproximadamente. En 17 días termina este emparejamiento. Y han entrado a esa zona. Ahora, viendo esto, tal vez será posible que puedan entrar. Dice, están iguales en cuestión, a ver, iguales que nosotros en cuestión de días. Claro, ya veo. De 8 a 16. Verás, el horario de protección está de 16 a 24. Prácticamente luchan desde el reinicio hasta las 16 UTC. Bueno, no, al inicio era así, ahora ya no, como que no están activos. Solo cuando se presenta una pelea y activa van a tope. Es que el campamento azul, como es mucho más activo que los que están en el campamento rojo, pues les pueden vencer fácil. Ahí lo que decía un suscriptor que decía que ganó siendo azul. Cuando te coordinas muy bien y tienes mejor actividad, puedes lograr vencer a las ballenas en este evento. Dice, ¿cuántas aperturas lleva Nared en huevos ese? Deja de ver. Él lleva... Ahorita lleva 101 huevos ya. Usualmente esta cuenta sabe llegar hasta 300. Debe ser muy cansado jugar así. Cuando estás en este tipo de alianzas así muy competitivas, luchas así. O sea, a la hora que sea, tipo en la madrugada, hay que pelear. Por eso es que más conviene estar en alianzas que estén más igualadas a tu horario, ¿no? Si te unes a una alianza donde es latina, pues tienes más chances de que pongan un estado de protección donde puedan descansar, o sea de noche. Y te conviene mucho. Y así, mientras estés en el día, de vez en cuando puedes entrar a ayudar a pelear y así, cuando tengas tiempo. Pero algunos luchan en la gran mayoría de noche y ahí es donde se complica un poco. Dice, yo soy azul y solo tenemos 8 horas PvP. Aquí sí o sí son 16, crack. Eligieron el mismo horario, ahí es donde se dificulta. Nada más le diría. ¿Qué le dieron por 100? No lo sé, déjame ver. En la incubación por 100 le dieron
Una Egersi le dieron, miren. Un Strugemis Egersi. Era un Egersi. A mí no me ha salido nunca esa copia de hormiga, gente. No me ha salido. Le salió a esta gente. Prácticamente la tiene para subir allá 8 estrellas esta hormiguita. Pero como el buen Aret compró la hormiguita melee, gente, que es esta. Uy, gente, esta es muy rota. En PvP está haciendo la de lo lindo, gente. Por eso es que el buen Aret ahorita está subiendo full tiers ya porque sacó esta hormiguita. ¿Cómo estás, Búho Blanco? Bienvenido. Un saludito para ti. Y a la hermosa gente de México. ¿Apenas aprendí este stream? No, ya aprendí hace un poco de tiempo ya. También les capturaron mucho por la parte de abajo. A ver, déjame ver esto. Creo que aquí... A ver, esta zona creo que ya las tenían en el campamento rojo. Esta sí la tenía el campamento. Esta de acá... Igual es del campamento rojo. A ver, tienen 2 maravillas el rojo. Esta es la tercera maravilla de ellos. Esta es la cuarta. La quinta. Este es de la alianza de ellos. 2, 3. Ah, no. Estos son de ellos igual. Ya van 6. 7. Uy, solo tienen una maravilla, gente. Los de Cole. Ay, ay, ay. Ahí. Ah, no, tienen 2. Tienen esta y esta. Prácticamente casi son las zonas iniciales. 2 versus las demás. Tienen muchas estadísticas del otro campamento. Les han robado mucho terreno porque los de Cole sí avanzaban. Pero aquí les pusieron 3 versus 1 con Cole. Y ahí es donde se desgastaron también. Hijo, lo veo complicado también. Todavía falta 18 días, 17 días aprox. Va a haber 17 días más de lucha. Aquí lo que va a hacer es que Soul debe tanquear mucho. ¿Qué digo Soul? El buen robot. El buen robot tiene que hacer casi la mayoría de trabajo aquí. No hay más. Es el único que puede tanquearse a la actividad. Mi alianza es rusa y a veces luchamos en el día y a veces de noche. Yo soy de México. Ya veo, Daniel. Entonces te conviene. Eso conviene. Si no te tocan la madrugada, muy bien. Entonces horario ruso parece que sí conviene, por ejemplo. Yo en la isla siendo azul ganamos 3 versus 4. Buena ahí. Abajo están dentro de su zona si te fijas. ¿Están dentro de su zona? Cierto, aquí mira esto. Ah, no, no son. No son. Son de su propio campamento aquí. Solo si es color azul y este color rojo más oscuro y este verde claro. O fluorescente. Lo puedes ver. Pero no, aquí no han ingresado todavía. Donde sí han ingresado es aquí. Ah, en esta. Ah, ya. Hablas de esta zona. Ah, listo. Yo ya solo lo había visto aquí. Tienen mucha razón. Aquí, gente, les presionaron demasiado. No. Uy, no me digas que van a vencer. Uy. Esto es grave, gente. Esto es grave. Tony, lee arriba, ahorita veo. Pero tu mensaje hablas, ¿verdad? Uy, no veo tu mensaje. ¿Un mensaje tuyo, Rodrigo? Es que no veo tu mensaje, crack. Tal vez se borró o algo así, no sé. Estoy viéndolo, pero no veo. Y usualmente los que son miembros del canal, usualmente sí los veo. Pero no aparece tu mensaje, Rodrigo. La mía es rusa y es de 8 a 16 UTC. Conviene mucho. Porque ahí descansas fácil. O sea, horario en mío sería desde las 2 de la mañana hasta que sea el otro día. Y prácticamente fácil. Lo que dormiste y descansaste, pues te da para seguir al siguiente día luchando. Y es bueno eso. 3 AM hasta 11 AM. Te conviene eso, por ejemplo. Tony, vinculé mi cuenta a Facebook que me prestaron. ¿Quieres probar? Que me prestaron. ¿Quieres probar a entrar? Con Facebook. Dale, crack. Pásame los datos. Ya lo podremos ver. Verán, gentita.
Quisiera ver, ¿tuvieron algún problema en la transmisión? O sea, ¿ven la imagen de la transmisión bien? Porque ahorita ya se puede configurar la transmisión a 1920 por 1080, ¿vale? No sé si ustedes puedan ver que la transmisión está de esa calidad. Y si alguien me puede decir si tuvo algún problema, no sé si se ve borroso o algo así, para mejorar un poco la calidad, les diría. Tony decía que Cole ganaba fácil, dice. Verás, ¿sabes por qué? No había tomado en cuenta el tema. Es que no había sabido que hay una nueva función en la selva que se llama la zona medioambiental. Es una nueva función que acabaron de añadir. Ahí llega un cierto tiempo donde todos tienen beneficio al inicio y así. Luego se quita. Luego viene un periodo donde el campamento azul pues tiene más ventaja al destruir. O sea, reduce el tiempo de destrucción de las torres. O sea, si el campamento azul quiere invadir al rojo, ellos van a destruir más rápido las torres y ellos pueden construir más rápido sus torres. Está complicadito, les diría. Arriba Supercats. No lo sé cómo le estará yendo a Cat también. No sé cómo le estará yendo. Pero por ejemplo, Cat se fue una alianza muy activa. Ahí es otra cosa también. Cuando jugadores muy pay to win se van a alianzas muy activas, ya es diferente la cosa. Dice, a veces se empieza la lucha a las 2 AM hasta que no puedan más. Pero ahora lo necesitamos 11 AM hasta como 3 PM. Ya veo. Entiendo. Es verdad, dice, ya tienes a 1080 por... Perfecto, gentita. Pongan a 1080, gente, y me dicen a ver qué va la transmisión. Espero que no se pierda calidad ni nada. Dice, cierto, existe la posibilidad de que Cole pierda. Sí, hay una posibilidad. Verán, aquí estaba defendiendo Cole. Ah, no, MP estaba. Y Cole estaba por acá. Me imagino que Cole tal vez no estaba aquí o no estoy muy seguro. Tal vez MP versus las otras alianzas no puede hacer frente. Pero ahorita Cole está acá. Por ejemplo, miren esto. Cole ha frenado 3 alianzas desde este punto. ¿Okay? Y por acá, tal vez, como Cole no ha querido construir tanto, pues no han querido invadir. Pero lo que pasa es que Cole sí estaba en este punto de acá. Y me imagino que tal vez después del reinicio venga otra pelea más activa. Entonces esto quiere decir que después del inicio lo vamos a ver, gente. Voy a estar al tanto de esta transmisión de la pelea, a ver qué podemos traer, porque después del inicio se viene algo interesante también. A mí solo me llega a 1080, 60 FPS. Listo. Es la máxima calidad que tengo hasta ahora. Listo, crack, te envío la información por WhatsApp. Listo, ahorita la abro, crack. Dice, no, Cole, no estuvo activo para nada, Tony. O sea, hablas de miembros activos, ¿no? O sea, que muchos jugadores activos. Es que eso es lo malo de Cole, gente. Así hablándoles en serio. Yo estoy en Cole y todo, y yo sé apoyarlos y todo. Lo malo que en Cole, gentita, siempre están los mismos. Estamos viendo, por ejemplo, Robot siempre está. Ya saben, jugador OP. Yuki también suele estar. MC fue el de Playing AD. Este, por ejemplo, no le sé ver. Tal vez no sean tan fuertes. No se les puede ver en el top de kills. Pero usualmente en peleas nunca he visto, por ejemplo, los de rango 2. Esto es muy complicado verlos en pelea, gente. Es muy complicado. Aunque estén activos y todo, pues no ayudan siempre. Y ahí es cuando en eventos, pues lo que quieres más es calidad que, pues, el tema de jugadores muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, Nared me dijo, Tony, yo voy a Cole para ayudarlos y todo, y tú aprovechas a hacer transmisiones y eso. Entonces es lo que estamos haciendo, pero lo que pasa, la cuenta de Nared es muy fuerte y puede apoyar en peleas y todo, y puede estar muy activo. Ahora, si solo están 10, 20 fuertes versus 80, pues a la final los 80 les van a ganar, aunque sean 80 fuertes, porque es tema de aguantar la actividad. Y te vienen 2 alianzas con 80 cada una, y tú solo con 20 jugadores, muy complicado, gente. Es lo que le hace falta a Cole. Listo, ahorita entro, ¿vale? Déjame ver, Rodrigo. Este es de Facebook, ¿verdad? Estoy listo. Déjenme, gente, voy a cambiarme de cuentita porque quiero cambiarme a esta.
iniciar un ratito esto. Está ahí, gente. Me dice que pero es para Facebook, ¿verdad? Cole y Bar no se unieron, todavía no. Este Bar está por llegar, crack. Bueno, ya está en 501. Ya está en 501, crack. Ya está en el 501, crack. Sí, dirección de correo. Rodrigo, ¿cuál es el correo? A mí me dice dirección o correo. A ver, dirección de correo electrónico, número de teléfono es incorrecto, me dice. Me dice que el número de... Me dice que es incorrecto el correo electrónico número, crack. No sé si está bien. Ahí estamos, gente. Se supone que son el doble de fuertes. Es que Robot, sin duda, es el más fuerte, crack. Pero date cuenta que estamos viendo que la actividad pesa más en el evento de la selva que el ser fuerte. Pesa mucho y se nota. Por eso es que muchos siendo azul ganan. Si el rojo, aunque tenga muchas estadísticas de todo, pues a la final, mira, si el rojo te roba 6 de las 8 maravillas que hay y todo, y tienes más bonificaciones y todo, pues compensas y te igualas un poco en estadístico. Aunque a Robot es difícil igualarle, gente. Ahí se complica. Uy, el buen Toribama, gracias por esa donación, crack. Dice, ¿me explicas el tema de la flora mutante y mina de cristal? ¿Y cómo mejorar? Llevo 4 días jugando y no sé nada. Verás, en mi canal tengo esas guías, pero te lo puedo explicar acá. Verás, la flora mutante prácticamente... Está aquí. La tengo. Está. Mira. La flora mutante, lo único que tienes que hacer aquí es subir determinadas cositas para que mejore tu ataque, vida y ese tipo de cosas, ¿vale? Célula, mejoras de esta manera. ¿Dónde sacas las células o las mejoras de las células? Cada vez que haces agrupaciones a los lagartos. Entre más alto sea el nivel de lagarto, muchas más estadísticas puedes... entre más nivel tenga el lagarto, más recompensas te va a dar. Por ejemplo, un Gecko 40. Pero tomémoslo en cuenta los lagartos, ¿vale? Sería esto. Hay lagarto 35 máximo oro. Verás, los lagartos lo que nosotros buscamos es hacerlo del mayor nivel posible, porque te dan estos paquetes de suerte de crecimiento. Estos paquetes, mientras los sigas ahorrando, te va a dar la posibilidad de sacar estos ítems de aquí, que es el núcleo celular grande y el núcleo celular pequeño. Estos dos sirven para mejorar las células, pero estos te los puedes sacar con los paquetitos. Deja ver. ¿Dónde está? Estoy seguro que... Aquí está. Paquete de la suerte de crecimiento de células 4, si pueden ver. Este dice 4 porque es prácticamente de los lagartos 35. Si tú los abres de golpe, yo recomiendo tenerlos hasta 100 máximo. Si los abres de golpe te dan, mira, líquido celular, núcleo celular pequeño y núcleo celular grande. Esto es directamente para seguir mejorando la célula. El tema de la flora mutante, célula, solo lo sacas con lagartos. De ahí en eventos, cuando hay eventos de forma gratuita te los pueden dar y puedes sacar cosas interesantes, ¿no? Esto es en el tema de célula. En el gen, esto lo sacas en la mina de cristal. La mina de cristal... Hijo, ¿dónde está aquí la mina de cristal? Ah, estaba por acá. Está. Verás, aquí en el tema de la mina de cristal, vamos a entrar aquí en mina de cristal. Está en la cueva. Aquí, dependiendo en el nivel de mina que entres, pues que ahorita está en la mina, pero bueno, no vamos a restablecerlo. Por ejemplo, aquí está en la mina 8. Hay dificultad 1, 2, 3. Esto tómalo como dificultad, ¿vale? La 8 es la máxima que se puede entrar ahora. Dependiendo de la fuerza en la que estés, vas a entrar la 1, 2, 3. Como tú vas empezando, me imagino que estás en la 3 o 4. Trata de entrar a las minas, eso sí es importante, para sacar cristales. Los cristales te van a servir para sacar cositas de la tienda.
Y aquí lo importante que debes sacar son este ítem que es el de ADN. Lo puedes ver, que es de ADN. El ítem de ADN es importante. Y el de ADN superior, que es este. Esos dos son importantes porque esos mejoras el tema del... Mejoras el gen. La bacteria lo mejoras con los duelos. Los duelos son estos. Aquí en el duelo tienes que enfrentarte al duelo de reinas y quedar dentro de los 100 mejores para que te desbloquee el duelo de la reina de la gloria. Hay veces que hay jugadores que es muy difícil quedar dentro del top 100 de duelo de reinas y por ende se atrasan porque tienes que entrar también al duelo de reina de la gloria. Si no entras aquí, te atrasas un poco y las estadísticas van a empezar a bajar. Aquí en las tiendas lo que vas a sacar es esto: mutación de enzima catalítica y la mutación de enzima catalítica, pero esta es la color verde y esta es la dorada. Estos dos son para subir la bacteria, ¿vale? Acá en el duelo de la gloria también vas a sacar lo mismo, ¿vale? Lo mismo. Al final, entre más cosas saques de esto, pues vas a mejorar mucho más. Y el duelo de las hormigas especiales, aquí mejoras el hongo, ¿vale? Si vas aquí a la tienda, mejoras, sacas esto, la IFA y la IFA suprema. Estos dos mejoras el hongo, ¿vale? Estos dos son para el gen y esto es para el hongo. Te vas directamente acá. Mira. Bacteria mejoras con el duelo de la gloria y el duelo normal del servidor. Y el hongo con el duelo de las hormigas especiales. Prácticamente todo esto tienes que ver y darte cuenta que puedes mejorar. De ahí, si tienes otra duda, te lo puedo responder por acá, crack. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Hola, Tony, ¿cómo estás? Dale duro a esa... Ya le di, crack. No tuve suerte, lastimosamente. Hola, Tony, ¿sabes cuándo llega el evento de incubación 9x10? Llega en agosto. El siguiente mes, ya estamos a días nomás. ¿Cuántos días tiene este mes? Ah, tiene 31 este mes. Vale, todavía falta entonces. Eso sí, llega en agosto, pero no sé si a inicios o a mediados o casi a finales. Es que a veces el juego difiere mucho, gente. Difiere mucho. Listo, gente. Verán. Ya vamos 1 hora de transmisión. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Más que todo era para probar la marmota y todo eso. Esta cuentita, aunque ha subido daño, gente, no ha logrado alcanzar el daño máximo que activó la otra vez que hicimos los ataques en esta cuenta. Es que aquí hay que esperar mucha suerte, gente, diría. Hola, crack. Dice 2 consultas. ¿Cómo estás, Neóngel? ¿Seguirás con la guía actualizada? ¿Ya tiene su playlist? Sí, ya tiene la playlist. Subí 2 guías actualizadas, Neóngel. Hoy voy a subir la siguiente guía de las clases de la reina. Y luego de eso viene el tema de la mina de cristal. Luego el tema de duelos. Y así voy a ir actualizando todo, gente. Dice, ¿qué mini evento viene después de este marea baja? ¿Fiesta? No sé si sea la fiesta de las hormigas. Creo que va a llegar otro. Fiesta de las hormigas usualmente llega 2 veces por año, te diría. O 3 a veces. Ok, adiós, Tony. Dale L. ¿Cómo participo en el evento 9x10? Para que abras huevos. Llegará a 200. Me puedes enviar mensaje por Discord y por ahí lo coordinamos, crack. Me pasas la información de tu cuenta, ingreso a tu cuenta y lo hacemos en vivo, sin problema. Dice, suerte a que los mods los nerfeen. No lo sé, crack. ¿Sirve mejorar el centinela? Sí, eso también lo voy a hablar en guías, gente. Verán, el centinela... ¿dónde está el centinela aquí, gente? Tengo que verlo. Acá está. Verán, el árbol centinela... Tienen que mejorarlo para ver más detalles de las exploraciones, ¿vale? El árbol centinela, lo único de beneficioso que tiene es que cuando tú mandas a explorar, obtienes una información en los reportes, ¿no? Puedes ver el tipo de reina que lleva, qué soldados, qué unidades están defendiendo y eso. A menos que el enemigo te ponga anti-exploración, ahí ya no puedes ver nada, ¿vale? Pero entre más nivel tenga el árbol centinela, más cosas puedes ver. Por ejemplo, aquí puedes ver el nombre y coordenadas del enemigo, desde dónde te está atacando en nivel 1. En nivel 2 puedes ver la cantidad de recursos que puedes saquear a hormigueros. Por eso, si es que tú no puedes ver la cantidad de recursos que tiene el enemigo, es porque no tienes subido el árbol centinela. Y el objetivo será llevar hasta 25, porque el 25 puedes ver el nivel y habilidades de las hormigas especiales en agrupamientos de enemigos. O sea, entre más nivel tenga el árbol centinela, más propiedades, ventajas
y cosas puedes ver de los enemigos. Que tú atacas y que te van a atacar también. Cuando te atacan tú también puedes ver al enemigo qué hormigas llevan, qué nivel están, con qué clase y ese tipo de cosas. Por eso es importante tener el árbol sentinel alto. Pero este es más para ser jugador PvP. En un futuro igual lo vas a subir, ¿vale? Gracias por la ayuda. Gracias a ti, Yuki, por el apoyo y por estar por acá. Dice, no siempre te veo en vivo. Ok, por trabajo, pero siempre llego a casa, veo tus videos. Dale, te agradezco mucho ese apoyo. Y cualquier cosita ya saben, gente, estamos por acá. Dice, yo ya me he sacado 5 skins con los palitos. Ahora iré por las marchas. Ya ve, Arnaldo, buenardo. Buenardo. Significa que ya el nivel de experiencia de tu reina está altísimo. Eso es muy bueno, te diría. Pero bueno, gentita. Les agradezco mucho el apoyo. Ahora sí me despido. Espero que se la pasen muy bien en el tema del resto del día que sobre. Y cualquier cosita nos vemos más tarde para la revisión de cuenta de suscriptores. Ok, cuídense mucho. Y nos vemos en una próxima transmisión, gentita. Bye bye. Chaito. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, hear them scream. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day, it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop.